¿por qué el enemigo quiere romper el diseño original? Que es la familia. Porque si el enemigo ataca la familia, quiebra la iglesia. Porque la iglesia está compuesta por la familia. Si la familia, la iglesia tiene poder, tiene autoridad. Bienvenido a Mente Renovada TV. Hoy no tenemos simplemente a un invitado. Tenemos a un hombre que ha dedicado su vida a formar identidad en Cristo. En tiempos donde la verdad es negociada y la identidad es refinada. Por emociones, Dios sigue levantando voces firmes y claras y fundamentos en su palabra. Nos honra recibir al pastor y a mi pastor Ismael García hoy en Mente Renovada. Dios te bendiga, Pastor Ismael. Gracias por estar en Mente Renovada TV. Dios te bendiga, hermano Orlando, y a toda esa gente linda que sigue en tu canal, Mente Renovada TV, y a todos los hermanos y amigos que van a estar viendo esta transmisión en algún día o en alguna hora de la mañana, de la tarde o de la noche. Estamos contentos y estamos muy regocijados de poder llegar a tu espacio y poder compartir contigo en tu espacio, obviamente, y tener una charla y tener una conversación amena, con edificación espiritual para todos nuestros amigos seguidores de las redes sociales y a donde llegue este hermoso video. Estamos muy agradecidos por esta invitación y como bien dijiste, respondo al nombre de Ismael García. Pastoreamos la iglesia FWC hispana en la hermosa ciudad de Murfreesboro, Tennessee. De Murfreesboro para el mundo entero. Estamos contentos. Así mismo, y que somos de Puerto Rico los dos. Alaba, eso Somos es de así. Puerto Rico y Eso es así. number one para el mundo también. Amén, gózate, qué bueno, qué Hoy bueno. tengo varias preguntas, pastor. Y en esas preguntas, la primera que pues toca, ¿qué es el diseño original? Mira, antes de dar una explicación a lo que es el diseño original y contestarte la pregunta, siempre que tengo una charla, una conversación sobre temas bíblicos, teológicos o simplemente una conversación con amistades, amigos o hermanos, siempre me gusta dar un disclaimer, y es que en toda conversación tenemos que estar muy conscientes de que la Biblia es el libro que Dios nos dejó para nosotros ser guiados. Entonces, en base a tu pregunta, mi contestación tiene que ser bíblica, aunque podemos hablar de las cosas que están sucediendo en el mundo entero y las cosas que está pasando actualmente. Pero yo necesito dar ese disclaimer a todos los amigos que nos están viendo de que la Biblia fue inspirada por Dios. Y siempre que hablamos de temas espirituales o de índole espiritual o en conversaciones de esta índole, pues es necesario que nosotros podamos entender que la escritura fue inspirada por Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en una de sus cartas que toda escritura es inspirada por Dios para enseñar, corregir, redarguir, instruir, para que todo hombre sea completado a toda buena obra. Entonces, perfeccionado en toda buena obra. Entonces, cuando nosotros hablamos del diseño original, tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. Es nuestro fundamento. Las Sagradas Escrituras, inclusive la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. O sea que nuestro fundamento como cristianos o seguidores de Jesús es las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Son estos 66 libros que Dios utilizó, unos 40 autores aproximadamente, y nos dejaron estas escrituras para nosotros ser guiados. Entonces, haciendo ese disclaimer y sabiendo de que nuestra respuesta va a ir con un fundamento bíblico, necesitamos saber que de Génesis a Apocalipsis, Dios dejó esa escritura para nosotros ser guiados, suplir nuestra necesidad, darnos fortaleza y poder entender cuál es el plan de salvación para nuestras vidas. Entonces, ya dejando claro lo que es el fundamento bíblico y que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos, y que la escritura no cambia,
podemos tener muchas versiones, podemos tener muchas revisiones, pero la Sagrada Escritura sigue siendo la misma, de Génesis a Apocalipsis, una Biblia para nosotros ser guiados. Ahora, en base a tu pregunta, ya vamos a entrar en calor, vamos a entrar en tema de conversación, que es la pregunta que me estás haciendo sobre el diseño. Tenemos que remontarnos a las Sagradas Escrituras, obviamente, ir al libro de Génesis. En el Génesis, obviamente, significa principio. Y ahí es donde comienza el diseño de Dios para la humanidad. Y ahí está el fundamento de nuestro diseño. Y comienza con la creación. Ese es el comienzo de nuestro diseño. Y en ese aspecto, como estás hablando, explícanos más a fondo dónde fue ese diseño que empezó. Mira, cuando nosotros vamos y abrimos Génesis capítulo 1, capítulo 2, nos da el capítulo 3, nos da una breve historia sobre lo que es la creación. Si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, vemos que de Génesis capítulo 1 al capítulo 11 se da el diseño de la humanidad. Es la historia de la humanidad. Comienza con lo que es la creación del mundo, la creación del hombre, la creación de la familia, el primer pecado, la maldad se multiplica, vemos la confusión de las lenguas. Esos primeros 11 capítulos nos relatan ese diseño original de Dios con relación al mundo y al ser humano. Ya en el capítulo 12 en adelante del libro de Génesis, vemos el comienzo de la nación de Israel, cuando Dios llama a Abraham a salir de su tierra y de su parentela, porque Dios está buscando un pueblo para que de ese pueblo saliera el Salvador del mundo. Pero antes de entrar al Salvador del mundo, ¿dónde está el diseño original? ¿Dónde se encuentra ese diseño original? Bueno, el diseño original del hombre se encuentra en la creación. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ahí es donde comienza todo. Sabemos que en 6 días hay diferentes líneas de pensamiento. Algunos piensan que esos 6 días fueron literal, 6 días de creación. Otros tienen otras líneas de pensamiento en donde fueron muchos años. O sea, pasaron entre el día 1 y el día 2, pasaron miles de años. Hay diferentes líneas de pensamiento. Entonces, cuando nosotros vamos a las Escrituras, fuera de esos 6 días y el séptimo Dios descansa, vemos que dentro de esos 6 días Dios crea al hombre y lo creó a su imagen y semejanza. Entonces, luego de eso ve que el hombre está solo y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces ahí es donde le pone su primera anestesia, como nosotros conocemos. No es que es bíblica la anestesia en el sentido de que, wow, la anestesia apareció en la Biblia por primera vez. No, es que Dios duerme al hombre, obviamente, y de la costilla del hombre sale la mujer. Entonces, de esa creación del hombre a su imagen y semejanza, Dios se complace en crear a la mujer desde el hombre. ¿Y cuál es ese diseño del hombre? Bueno, Dios crea al hombre y de la costilla, significa del lado del hombre, nace la mujer. No salió de la cabeza. Dios tenía todo el poder de decir, pues déjame de la oreja o de la cabeza, de la nariz, no sé, de alguna parte de la cabeza a crear la mujer. No fue así, porque la mujer no va a estar por encima del hombre. Y el hombre no va a estar por encima a la mujer. Entonces, cuando vemos que tampoco utiliza los pies para crear a la mujer, o sea, de un dedo del pie o del tobillo o de la planta del pie, sale la mujer, pues entonces tampoco el hombre la pisotea y la mujer no puede ser pisoteada. Entonces, cuando vemos ese diseño, ¿cuál es el diseño? Bueno, el diseño original de Dios es que el hombre deje a padre y a madre y se una a su mujer para que sea una sola carne. El diseño original de Dios es que el hombre estuviera unido a su mujer. Por eso dice, salió de mi carne y será llamada varona. Entonces, cuando vemos bíblicamente en esa creación del libro del Génesis, que nos da la explicación de dónde sale el hombre y sale la mujer, les da una instrucción: multiplicarse. Entonces, el diseño de Dios fue perfecto
en el comienzo. Perfecto. Pero vemos una obra del enemigo. Vemos una obra de la serpiente antigua. Entonces vemos cómo la mujer y el hombre fueron engañados. El apóstol Pablo en Romanos y en otras cartas dice que el pecado entró por el hombre y la muerte, obviamente, el resultado del pecado de la muerte por un hombre. Pero también por un hombre entró la salvación. Y ahí es donde hace referencia a Jesús de Nazaret. Entonces, cuando hablamos de diseño, hablamos del hombre como sacerdote del hogar, la mujer como edificadora del hogar y los hijos como bendición añadida a ese matrimonio. Entonces, cuando hablamos de diseño, en el origen, en el comienzo, era hombre, mujer e hijos. Y eso formaba el núcleo de la familia. Y ese diseño original, a través del tiempo, el enemigo lo ha quebrado, lo ha roto. Y hay varias razones por las cuales el enemigo ha roto ese diseño original que podemos, ¿verdad?, explicar más adelante el por qué el enemigo entró en acción para romper lo que Dios había creado desde el comienzo. ¿Y qué fue lo primero que empezó el enemigo a hacer para corromper eso? Yo creo que, en las escrituras establecen que el enemigo, Satanás, la serpiente antigua, y se le conoce como padre de toda mentira. Él es el creador de la mentira, si podemos decir así. Sin embargo, Abraham es el padre de la fe, no es el autor de la fe. El autor de la fe es Jesús de Nazaret. Dice el autor y consumador de la fe. Ese es a Jesús de Nazaret. Entonces, Abraham es el padre de la fe y el enemigo es el padre de la mentira. Y desde el principio de la creación, el enemigo también estuvo ahí. Entonces, él engaña al hombre y a la mujer, a ambos. Y muchos entramos en debate, entramos en muchas discusiones y le buscamos 5 patas al gato. ¿Quién tuvo la culpa? Si fue la mujer, si fue el hombre. Yo siempre he dicho que si somos una sola carne, ambos tuvieron culpa. Ambos tuvieron una responsabilidad. Porque la mujer prestó el oído, que es uno de los sentidos, y el hombre obedeció al sentido de la mujer y comió. Y dice que los ojos fueron abiertos. Entonces, y en ese momento ellos descubrieron que estaban desnudos. Entonces, el enemigo en su principio, pues obviamente engaña. Entonces, ¿a qué vino el enemigo? A robar, a matar, a destruir. Entonces, desde el principio de la creación, el enemigo ha tratado de destruir lo que Dios ha creado. El celo. Desde el comienzo de la creación vemos al enemigo en acción tratando de destruir lo que Dios ya había establecido, pero Dios es omnipotente, es omnisciente y es omnipresente. Cuando hablamos de estas 3 palabras o estas 3 características de Dios, es que es todopoderoso, está en todo lugar y todo lo conoce. Algo que el enemigo no puede tener esas características. Y ya Dios, eso especialmente lo vas a encontrar en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. Ya Dios en ese capítulo 3, versículo 15 da el plan de redención cuando dice: de la simiente de la mujer saldrá uno. Entonces, por eso ahí nos vamos a trasladar al Nuevo Testamento, en donde de una virgen, según como los profetas de la antigüedad habían profetizado, y obviamente hago otro disclaimer, hermano Orlando. Estos son pensamientos, estos son, hay temas que son de salvación, hay temas que no son de salvación. Vas a encontrar muchas opiniones en las redes sociales. Mi consejo para todos nuestros amigos que nos están viendo o que están sintonizando es que oren a Dios, que lean las escrituras, que busquen de su presencia y que le pidan a Dios iluminación. Escucho bien,
que le pidan a Dios iluminación. Es importante que el Espíritu Santo nos ilumine con relación a las escrituras. El apóstol Pablo le dice a los corintios que el hombre natural no puede entender lo espiritual. Para tú entender esto tienes que estar en un estado espiritual. Vas a ver mucha gente dando diferentes opiniones en las redes sociales. Vas a ver, hay un sinnúmero de teólogos, doctores, cada cual tiene su pensamiento. ¿Qué nosotros tenemos que procurar hoy día? Procurar que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y estar preparado para la situación que se pueda levantar o que podamos enfrentar. Mi consejo es a todos nuestros hermanos seguidores y que están viendo este canal y que están viendo esta entrevista o posiblemente esta charla, es que cada hermano busque de Dios. Que no se dejen llevar por pensamientos o palabras de humana sabiduría. Por eso dije al principio, en el disclaimer o en la separación, de que en toda conversación tenemos que reconocer que de Génesis a Apocalipsis, en las Sagradas Escrituras fue lo que Dios nos dejó para ser guiado. Y por eso fue inspirada por Dios. Entonces, el enemigo ha querido romper desde el principio ese diseño de lo que Dios estableció. Y para para seguir la conversación, quiero que pienses en esto. Ujú. Quiero que vayas analizando en esto. Mira, si Dios crea al hombre y crea a la mujer, y el enemigo, ¿cuál es la razón del enemigo de engañarlos? Bueno, y te digo, esto no es interpretación. Yo siempre he considerado que no podemos interpretar las Sagradas Escrituras. Tenemos que tener iluminación. Dios nos ilumina lo que nos quiere ministrar a nuestros corazones, suplir la necesidad. Pero hay una porción en los profetas, tanto en Isaías como Ezequías, que habla de la estrella resplandeciente, de la estrella del norte. Y hay una pequeña historia en donde el profeta Isaías, tanto Isaías como Ezequiel, hacen referencia a la estrella de la mañana, o sea, a Lucifer. Que en realidad Lucifer se lo han empleado a él, pero él no es ángel de luz. Si hablamos de luz, hablamos de Jesús. Pero la gente le conoce como ángel de luz. Entonces, él tuvo en sus inicios, fue vestido con diamantes, púrpura, con piedras preciosas. Este príncipe, cuando hablamos de los ángeles, el libro de los Hebreos dice que los ángeles están a disposición de los que tienen salvación. O sea, nosotros creemos en los ángeles. O sea, nosotros como cristianos creemos, yo creo en los ángeles, enseño sobre los ángeles. Y la Biblia nos enseña diferentes tipos de ángeles: serafines, querubines, arcángeles. Y en la Biblia se nos habla de 3 específicos ángeles. La Biblia. Hay otros libros apócrifos que se habla de otro ángel llamado Rafael. Pero ese no está en lo que nosotros conocemos como la Santa Biblia. Entonces, si hablamos de los 3 ángeles más mencionados en las Sagradas Escrituras, vemos al ángel Gabriel, que es un ángel mensajero, lleva la palabra. Llevó una palabra a Abraham, llevó una palabra a Zacarías, llevó una palabra a la Virgen María, llevó una palabra al profeta Daniel, y vemos al arcángel Miguel, que es un ángel de guerra. Es un ángel que está en constante batalla. Por ejemplo, cuando el libro de Judas relata la historia de que Satanás y el arcángel Miguel debatían o peleaban por el cuerpo de Moisés, nos da una referencia de que el arcángel Miguel era un ángel de guerra. Entonces, vemos también en el libro de Daniel que el arcángel Miguel llega a donde Gabriel porque había oposición en los aires. Entonces, vemos diferentes ángeles. Entonces, hay un ángel que es Lucifer, que nos da el principio de ese ángel. Esa historia nos la da Isaías y Ezequiel. Y nos habla que estaba a cargo de la adoración, que tenía flauta, que tenía
que tenía unas vestiduras, fue precioso, pero su corazón se enalteció y quiso ser igual a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo desterró y lo envió con la tercera parte de los ángeles. De hecho, el mismo Jesús, hablándole a los discípulos, le dice, no se regocijen porque los demonios y los enfermos se sanan, y les habla de una manera muy interesante, que al final de esa respuesta Jesús le dice, y yo vi a caer a Satanás como un rayo, ¿sabes? Él lo vio. O sea, cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras tenemos que estar muy conscientes a que en el diseño original de Dios, el enemigo quiere levantarse por alguna razón. ¿Y cuál es esa razón? Bueno, que Satanás fue desterrado, fue quitado, y Dios decidió crear al hombre. Y lo creó con las mismas características de ese ángel. Porque ese ángel estaba a cargo de la adoración. Ese ángel estaba a cargo de lo que es la música en el cielo. Música. Entonces, el hombre, cuando fue creado, el hombre, nosotros, tenemos voz, podemos cantar, tenemos instrumento, nuestras manos pueden aplaudir. Entonces, ¿por qué el enemigo se levanta contra el hombre, contra el diseño de Dios? ¿Por qué el enemigo se levanta? Bueno, porque el hombre tomó el lugar que le correspondía a él. Ahora, el hombre cae, el hombre peca, el hombre falla. Pero ¿qué hizo Dios? Él no tenía un plan B, él tenía el plan perfecto. Génesis capítulo 3, versículo 15, dice que de la simiente de la mujer vendrá ese Salvador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que vino el plan de redención. El plan de redención fue enviar a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados. Y en la cruz del Calvario se llevó el mayor sacrificio de la historia. Y murió, resucitó, y en las próximas semanas... hoy estamos a 24, si no me equivoco, de febrero del 2026. En las próximas semanas, posiblemente en 4 o 5 semanas, estaremos celebrando en Estados Unidos y en muchos de nuestros países lo que es la Semana Santa, que es una tradición muy cultural de nosotros los hispanos, pero también es un recordatorio de ese gran sacrificio que hizo Jesús en la tierra por nosotros. Entonces, ese lugar que le tocaba al enemigo lo tomó el hombre. El enemigo lo destruye en el principio, en la creación, engañándolo. Ahora hay un plan de redención. Tú y yo estábamos perdidos. No teníamos ni fe ni esperanza. Cierto, estábamos perdidos. No teníamos a Dios. Pero ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Y la sangre nos limpió ¿de qué? Todo pecado. De todo pecado. Por eso hoy yo hago una pausa. Invitamos a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, que tengan una oportunidad de confesar sus pecados, de hablar con Dios, de aceptar a Jesús como su único y exclusivo Salvador. Es importante que ustedes sepan, todos nuestros amigos, sepan que hay oportunidad de salvación. Amén. Entonces, ese es el principio del diseño original. Esposo, esposa, familia. Y el enemigo se encarga de romperlo. Y cuando lo rompe, pues entonces vemos la maldad multiplicarse. Cuando él rompe eso, antes de entrar a las próximas preguntas, y a todos nuestros amigos que nos están viendo, saben que el pastor habla mucho. Pero es bueno. ¿Sabes? Yo sé que no te estoy dejando hablar, pero es que es un tema que me llama mucho la atención. Es un tema que podemos dialogarlo. En diferentes episodios. O sea, esto nos va a tomar tiempo, pero el plan de salvación está para que nosotros encontremos a Dios nuevamente. Pero ¿qué sucede? Se rompió. La maldad se empezó a multiplicar. ¿Qué hizo Dios? Y ahora tú no me preguntas, yo te pregunto. Bueno. ¿Qué hizo Dios cuando la maldad se multiplicó y le dijo a Noé, necesito que construyas un arca? ¿Qué fue lo que sucedió? El pecado. El pecado fue que corrompió todo eso y tuvo que venir a limpiar. Entonces, él se arrepintió de haber creado al hombre, dice el texto que tenemos en nuestra Biblia Reina Valera 1960, pero la traducción
no es que se arrepintió, es que se entristeció, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. O sea, si Dios lo sabe todo, ¿por qué se arrepintió? No, Él no se arrepintió, es que la palabra está mal traducida. Traducida. Es que se entristeció. Y eso es bueno que lo sepan. Sí, Porque a veces piensan, no, que Dios se retracta de lo que dijo, ¿no? ujú. Y es bueno que lo traigas aquí a este podcast hoy, que fue que se entristeció. Se entristeció, le dio dolor en su corazón, porque el hombre abandonó. El hombre abandonó. Pero esa reconciliación entre el hombre y Dios, es Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso no me recuerdo exactamente si fue, creo que en la epístola de Juan. Juan escribe y dice, Dios no quiere que nosotros pequemos. Dios no quiere que pequemos. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesús de Nazaret. ¿Por qué Jesús de Nazaret está a la diestra del Padre? Porque está intercediendo por nosotros. O sea, hoy día nosotros todavía tenemos oportunidad de salvación mientras hay vida. Sí, El la problema de misericordia. nosotros, tú sabes, Orlando, cuando se va esa oportunidad es cuando cerramos nuestros ojos. O sea, cuando muramos. Ujú, El día en que muramos es donde verdaderamente comienza la vida. ujú. Porque hay dos caminos, uno de vida y uno de muerte. Y no de muerte. Y entonces la gente tiene que entender, es como recientemente estaba viendo unos videos en las redes sociales y hay un pastor, entiendo que es, no sé si es pentecostal o evangélico, o no sé de qué religión es, pero él dice, mira, vamos a poner esto en perspectiva. Él contestándole a una persona que Ujú. era, respondiéndole a una persona, una periodista atea, o sea, que no creía en nada. En nada. Entonces el pastor dice, bueno, vamos a asumir que no existe Dios, no hay nada. Después de la muerte no hay nada. Pues no hay nada que perder. Pues no hay nada, No pues hay que vamos nada. a perder nada. Pero ponte a pensar. Y si Y si ver, verdaderamente, vamos a decir esto, y si cuando tú mueres hay dos caminos, ¿a dónde va a ir tu alma? ahí es que va a haber el choque. De que me contaron, me dijeron, y Ujú, no seguí eso. Porque fue mejor no haberlo conocido que conocerlo. ujú. Así mismo es. Y entonces, eh, hoy queremos edificar, hoy queremos que nuestros amigos sean edificados con la Ujú. palabra y si alguno desea la oración, cuando esté viendo este video, que lo ponga en la caja de los En los comentarios. comentarios, sí. Y ahí el hermano Orlando se conecta, escribe y tenemos un grupo de intercesión Y, en nuestra iglesia. y que también aquí, pues, al pastor está en Pastor Ismael García en YouTube, en Instagram, Spotify. Que ahí también vamos a poner todas tus redes sociales. Y ahora que estás hablando, pues, que no lo dije, recuerde suscribirte al canal, darle like y a la campanita para que este mensaje siga tocando esas vidas. ¿Sí? Que puedan compartir el video Ujú. y que pueda llegar a las almas necesitadas. Así mismo Porque es. Jesús vino para los que están enfermos. O sea, el que está sano no necesita de un doctor. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, el diseño original, y regresamos al diseño original, hoy día está quebrado porque la humanidad se ha alejado de Dios y porque el enemigo vino para matar, robar y destruir. Dice el apóstol, está como león rugiente buscando a quien devorar. Así. Mira, el enemigo no discrimina. El enemigo le mete mano a lo que sea. O sea, aquí, color, raza, sexo, Eso no. género, aquí el enemigo está 24 horas buscando la manera de destruir Ujú. al hombre. ¿Y cómo podemos ver eso hoy en día? ¿Cómo podemos empezar a ver cómo el enemigo está corrompiendo hoy a la humanidad? Porque pudimos ver cómo lo hizo en el huerto del Edén.
Ujú, sí. ¿Y cómo lo podemos ver hoy en día, cómo está corrompiendo? Bueno, es que la maldad sigue multiplicando. Se dice que por la maldad haberse multiplicado, el amor de muchos se enfriará. Entonces, mira esto. Ponte a pensar en esto, Orlando. Si, si el enemigo sigue destruyendo el diseño original, ¿cuál es el diseño original? Bueno, hombre, mujer e hijos. Ujú. Hombre se casa con mujer. O sea, varón y varona. Hijos procrean, multiplican. Múltiple. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Tergiversar. Por eso vemos hoy día pecado de borrachera, vemos pecado hoy día de adulterio, vemos pecado... Mira, vamos a ponerlo de esta manera. El apóstol Pablo dice que los que practican la borrachera, la fornicación, el celo, la contienda, la ira, la homosexualidad, Ujú. los que practican el adulterio y tales cosas como esta. O sea, el apóstol Pablo deja un espacio abierto diciendo tales cosas como esta no heredarán el reino de los cielos. No soy yo quien lo dice la La Biblia. Ahora, Biblia. mi responsabilidad como pastor, como cristiano, es amar a mi prójimo. Ujú. Por eso en nuestra iglesia, nuestras puertas están abiertas para todo. Todo el mundo tiene derecho de entrar a la iglesia Así mismo es. y de escuchar el mensaje de salvación sin ser juzgado, sin ser condenado, porque nuestra misión principal es predicar. Mateo capítulo 28 dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Marcos capítulo 16 dice, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y Salvo. estas señales seguirán a los que creen. Y aquí Comerán cosas está. mortíferas, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios. Entonces, ¿cuál es el deber de la iglesia? Predicar. Ujú. El deber del Espíritu Santo, cuando Jesús le dice en Juan capítulo 14, me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Más adelante, en unos versículos, dice, y enviaré el consolador, el que convencerá de pecado, de justicia y de amor. Y de amor. ¿Y cómo se llama ese consolador? Cómo lo conocemos? Bueno, ese consolador, la palabra, hay uno de los evangelios que le llama Paracleto. Esa tercera persona de la Trinidad, para aquellos que son trinitarios, yo creo en la Trinidad, yo creo Yo también. en la Trinidad. Hay gente que son unitarios y ahí podemos sentarnos a debatir bíblicamente el por qué nosotros creemos en la Trinidad. Y ellos también, la gente va a debatir porque pues tienen sus textos bíblicos y pueden defender el concepto unitario. Pero ese no es el tema, eso es otro tema Sí. para otra clase, donde otra charla donde podamos debatir o exponer diferentes exponer. líneas de pensamiento. Son líneas de pensamiento. Pero el consolador es la paloma, es el aceite, el consolador es el paracleto, es la fortaleza en nuestras vidas, es el que está presto para ayudarnos. O sea, Él se fue a la diestra del Padre. Jesús se Ujú. fue a la diestra del Padre. Él murió, resucitó y se sentó a la diestra del Padre. ¿Quién está hoy día con nosotros? Bueno, el Espíritu El Espíritu Santo. Santo. Pero obviamente, si estos tres son uno, porque dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, hay tantos textos bíblicos que justifican la Trinidad, pero no es el detalle hoy. Yo no voy a hablar de eso, pero si Dios, el Padre, está en mi corazón, Jesús está en mi corazón. Y si Jesús está en mi corazón, el Espíritu Santo está conmigo. Entonces el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, nos sella para el día de la redención, que es algo muy importante. El Espíritu Santo nos sella para el día de la redención. Entonces, Ujú. si nosotros, ¿qué es lo que está sucediendo en el mundo entero? Bueno, que la gente se ha alejado del Espíritu Santo, la gente se ha alejado de Dios. La gente está vacía. Vacía. Y como bien estabas diciendo, el amor se ha El, enfriado. el amor se ha enfriado. Y Jesús resumió todos los mandamientos y la ley en dos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Solo hay uno, Ujú. un Dios en el cielo. Y amarás a tu prójimo como a ti Como a mismo. ti mismo. Entonces,
¿Por qué la gente está caminando en la manera en que está caminando? Porque el enemigo se ha encargado de alejarlos de Dios. ¿Cómo? Te lo voy a poner bien sencillo. Las redes sociales nos apartan de Dios. Son buenas, las podemos utilizar para el bien, pero también se puede utilizar para el mal. ¿Ok? Entonces, las redes sociales, hay matrimonios que han sido rotos por las redes sociales. Así mismo es. ¿Me entiendes? Entonces, y familias grandes. Familia, hijos destruidos. Sí. Ahora mismo, recientemente, voy a poner un ejemplo, esto pasó en Puerto Rico. Un miembro de un partido político lo agarraron los federales. ¿Por qué? Porque ese joven estaba texteando con niños. Oh, sí. Entonces, cuando vemos, es el enemigo vino a romper lo que Dios creó desde el principio. ¿Qué hizo Dios? Crear al hombre, crear a la mujer y fructificarlo, multiplicarlo. Ellos tenían que multiplicarlo. ¿Por qué el enemigo Mira esto qué interesante. ¿Por qué el enemigo ataca mucho a la mujer? Porque la mujer es la que está encargada científicamente, naturalmente, de multiplicar al ser humano en la tierra. En la tierra. O sea, una mujer con mujer no produce. Un hombre con un hombre no produce. Pero cuando tú unes un hombre y una mujer, producen. Pero la mujer es la que da a luz, multiplica. Por eso Satanás fue a donde ella primero. Eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que te iba a decir. De ahí que sale que siempre va a donde la mujer. Sí, porque la mujer es la que edifica la casa. Es la que edifica la casa. Es la que multiplica esa imagen de Dios sobre la tierra. Porque en ti yo veo el rostro de Dios. En el hermano Ángel que está en los controles veo el rostro de Dios. En los que si yo pudiera ver a los que nos van a ver, yo veo el rostro de Dios. El rostro de Dios está en la tierra y es a través de nosotros. A través de todo. Pero el hombre se ha corrompido, la maldad se ha multiplicado, el pecado sigue sumando. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Predicar a Cristo para que pueda reconciliar, pueda llegar más personas a la salvación. Pero lamentablemente el mundo está corrompido, alejado de Dios por completo. Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 24, dice, como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Dándose en casamiento, la gente se daba en casamiento, la gente estaba de fiesta. Hasta que se cerró el arca. Y si Jesús hace una comparación y dice, como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre, está diciendo, vengo pronto y va a ser como en los días de Noé. ¿Qué es lo que sucede hoy día? La gente está en fiesta. La gente está olvidada de Dios. En Latinoamérica, Orlando, ahora estamos viendo los Terians. Sí, eso. Y eso, por donde tú quieras que tú abras el teléfono o algo así. Terians. Entonces, la gente está falta de identidad. La gente está falta, tiene muchas... la salud mental está crítica. Está crítica, papi. Mira, yo vi un caso de una persona, un hombre, mató a su hijo. Lo mató. Y él, cuando lo arrestan, es lo que dice, el diablo se me metió por dentro. Y era el diablo. Y que fue el diablo. Entonces, en el lado espiritual es muy cierto. En el lado científico hay una salud mental que está quebrada. Hay que trabajar. Los pastores necesitan trabajar con la salud mental de muchas personas, aún dentro de las congregaciones. La iglesia necesita sanar a esos enfermos. La iglesia es un hospital. O sea, cuando hablo iglesia, hablo del concepto de organización, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, bíblicamente. Pero nosotros como cristianos tenemos que sanar a todas esas personas que vienen heridas. Yo soy pastor y tenemos sobre 200 familias en la iglesia. Yo me reúno toda la semana con diferentes familias. Consejería, guía espiritual. Sí. A veces no me da el tiempo, aún siendo yo pastor full time y siendo ingeniero, porque yo trabajo en mi trabajo secular.
pero no da el tiempo. Entonces, hay tanta gente con necesidad. Y pues la gente está necesitada de Cristo. Aquí yo le digo que esto vamos a tener que son, yo no sé, esto se va a No, extender aquí. no, es Yo que, hablo yo hablo mucho. y es que esto es un tema que para que tenga fin es extendido, la verdad que es extendido. No va a tener Pero fin porque no, mientras el pecado, eh, mira, dice que si el pecado abunda, sobreabunda la gracia. y es que Alaba. por eso es que tenemos que llegar de diferentes. Usa las redes sociales para dañar mente, pues vamos a usarla para sanar también mente. Por eso tenemos Mente Renovada. Sí. TV. Cada episodio que usted vea en este canal, y quiero decirle, aquí hago un paréntesis. Sí. Cada episodio que tú ves en este canal son testimonios reales de personas que un día estaban descarriados o personas que pasaron diferentes problemas y cómo encontraron la luz de Cristo. Me gocé mucho con el testimonio de la hermana Merly, una miembro de nuestra iglesia. Me gocé mucho con el testimonio del hermano Natanael, de cómo Cristo cambió su vida. Y así sucesivamente vimos el testimonio de la hermana Wanda y de todos otros hermanos que han participado en este canal. Entonces, pues invitamos a toda esa gente linda que nos está viendo, que se conecten, que vayan a YouTube, que vayan a Facebook, a Instagram, sigan Mente Renovada TV para que sean edificados con una palabra viva, no adulterada, no con levadura. Aquí hablamos, mira, lo que dice las escrituras, sin mucha teología, porque es que la Biblia es clara. Es clara. Y eso es lo que a veces confunde la mucha teología y la poca explicación. Sí. Porque sí que es bueno estudiar. Pero Es también bueno, sí. es bueno estudiar. Pero tenemos que saber cómo vamos a explicar las cosas. Porque la Biblia entra por, si podemos decir, código. Y esos códigos uno tiene que explicarlos como son. Aquí mismo, como dijiste en el principio, cuando te pregunté, ¿qué fue de dónde empezó el diseño original? Y traíste como fue desde la creación, como Dios. Algo sencillo, yo creo que la gente necesita conocer más de Jesús. Sí. Mi consejo es leer la Biblia y pedirle al Espíritu Santo que te ilumine. No que te revele, que te ilumine. Sí. Que te ilumine. Pero lamentablemente, pues, estamos viendo personas sin identidad. Ahora, Cristo, a través del sacrificio que hizo Cristo, la identidad es restaurada. La vida es restaurada. La familia es restaurada. Yo he tenido matrimonios en crisis y Cristo los ha restaurado. He tenido hijos en crisis y Cristo los ha restaurado. De hecho, yo soy un vivo ejemplo de lo que es la restauración de un joven en Cristo. Hubo un momento dado, y hago un paréntesis aquí, hubo un momento dado que en mi vida a los 16 años iba y estaba en perdición. Yo me paré, me recuerdo que nunca se me olvidará, porque tocó mi vida, obviamente, lo viví. Yo le dije a mi mamá, mátame, yo no quiero saber del evangelio, yo no quiero saber de tu Dios, yo no quiero saber de la iglesia. Siendo criado en la iglesia, yo no quería saber de Dios. Y tuve una experiencia con el Espíritu Santo. Obviamente, pues no daría otro episodio para hablar de cómo Dios tocó mi vida. Pero sin embargo, mi mamá estuvo orando por mi papá 16 años. Mi papá bebía, era un borrachón, no servía a Cristo. Y mi mamá, mi querida madre, orando, clamando, declarando la promesa y declarando las Sagradas Escrituras de que yo y mi casa serviremos a Jehová. La petición tardó 16 años en contestarse, pero se contestó. Y hoy día mi papá y mi mamá sirven en el evangelio, pastorean una iglesia en Puerto Rico y yo soy fruto, obviamente, de las oraciones de ellos para yo alcanzar a Jesús de Nazaret y al día de hoy convertirme en pastor o líder, consejero espiritual y recorrer el mundo porque estamos yendo a diferentes países de Centro y Suramérica predicando el evangelio. Y pronto estaremos, si Dios lo permite, primeramente en Honduras. Vamos a estar en Honduras allá. Sí, estaremos allá. Tendremos un viaje misionero, el cual tú vas a participar del mismo. Sí. Estaremos saliendo el 13 de junio al 20 y vamos a estar en Yarumela, el departamento allí de Comayagua, en Honduras. Y enviamos un saludo lindo a toda esa gente de Honduras
que nos Sí. siguen en las redes sociales y a todos los pastores, Pastor Alessandro, el pastor René de La Ceiba, También. Alessandro de Comayagua, de Yarumela, y a toda la gente linda de La Ceiba que tuvimos el año pasado en La Ceiba, En La Ceiba, en la los iglesia El aprendimos a CIR, querer. en la iglesia El CIR. Los aprendimos a querer amar. Amén. Nos trataron, pero de excelencia. Y ahora nos toca ir al pastor Alessandro allá, que Sí. pues ahí me escribió en Facebook. Y Mente Renovada va a estar para allá también, junto con Family Worship Center, con el pastor Ismael. Una de las iniciativas que tenemos es que Mente Renovada haga en vivo o que grabe su podcast en Yarumela, junto Sí. con la Iglesia de Dios de la Profecía y el pastor Alessandro, que tiene un comedor infantil. Y pues nada, estamos compartiendo mucho. Sé que el tiempo ha ido avanzando, no sé cuánto tiempo ¿qué hora es? Yo no sé ni qué hora es. Ángel, Hemos estado aquí hablando. ¿Cuánto ya llevamos? ¿Cuánto llevamos por ahí? 45. 45 Ajá, minutos. 45. Yo te dije que íbamos a hacerlo una hora, pues yo hablo mucho. Sí, pero fue interesante y es productivo para muchas personas. Y aquí quiero que el pastor Ismael tiene un libro que quiero que hable un poquito de ese libro antes de que se despida, porque como dice, ya hemos estado 45 minutos y si te dejo a ti, sigues hablando. Yo sigo hablando, sí, sigo hablando. Pero ahí explícanos del libro que Dios te ha permitido escribir para que también sea de bendición como Dios organizó. Antes de entrar al libro, Ok, voy a terminar lo del diseño original rapidito. La Biblia dice, y apúntate esto, Orlando, y te voy a dar la razón, una de las razones principal por la que el enemigo ataca mucho el diseño de Dios. ujú, Antes de entrar en el libro. La Biblia dice que Jesús le dice a Pedro, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo, o sea, contra la iglesia. Esa es la primera vez que Cristo, Jesús en la tierra, en su ministerio, menciona la palabra iglesia. La palabra iglesia no se menciona más que 2 veces en los evangelios. La iglesia comienza en el libro de los Hechos. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué el enemigo quiere romper el diseño original, que es la familia? ajá, Pues la respuesta es bien sencilla. Porque si el enemigo ataca la familia, quiebra la iglesia. Porque la iglesia está compuesta por la familia. Si la familia, un matrimonio, están en un proceso de divorcio, pues la iglesia se quiebra porque esa familia deja de ir a la iglesia. Y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia tiene poder, tiene autoridad. ujú, Pero una iglesia pequeña, grande, compuesta por diferentes familias, imagínense si el enemigo empieza a atacar los matrimonios. Si el enemigo empieza a atacar los hijos, que lo está haciendo hoy día. sí. Entonces, la iglesia tiene poder por encima a la autoridad sobre el diablo. Pero el diablo toma ciertas ventajas con relación a la familia y rompe la familia y mueve, quiebra la iglesia. Entonces es bien importante que los pastores, los amigos, los que nos están sintonizando, conozcan este proceso de cómo el enemigo ataca el diseño de la familia, el diseño de Dios sobre el hombre, sobre la mujer, sobre los hijos, porque él lo que quiere es desestabilizar la iglesia, porque una iglesia desestabilizada es una iglesia que carece de carácter, de identidad, de poder, de autoridad. Por eso vemos iglesias, organizaciones, no la iglesia de Cristo, organizaciones, iglesias de barrio, iglesias de ciudades, unas iglesias que crecen, unas iglesias que no crecen. Por eso vemos iglesias que están pasando siempre por problemas, porque el enemigo se está encargando de romper el diseño original. Pero yo quiero darle la alternativa y la solución. La Biblia es bien clara. Tú quieres contrarrestar los ataques del enemigo. Bien sencillo, resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero ¿qué dice? Porque mucha gente habla resistir al diablo y de vosotros huirá. Hay que leer el contexto. El texto bíblico de Santiago, capítulo 4, dice, someteos a Dios. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Entonces,
Antes de nosotros resistir al diablo, necesitamos estar sometidos a Dios. Las familias necesitan estar sometidas a Dios. La iglesia a la que tú perteneces necesita estar sometida a Dios. Y cuando tú te sometes a Dios, tienes poder, tienes autoridad, tienes revelación, tienes discernimiento de espíritu. Los dones del espíritu se manifiestan en la iglesia. Una iglesia saludable es una iglesia que manifiesta los dones del espíritu. Una iglesia con poder es una iglesia que manifiesta los dones del espíritu. Entonces, pues necesitamos que nuestras iglesias hoy día manifiesten ese poder para contrarrestar al enemigo. Amén. Esa es la clave. Oración, ayuno y la lectura de la Biblia. Y pues nada, hablando, ya vamos a terminar, pero para terminar, como me dijiste que hablara un poco del libro, escribimos nuestro primer libro y le titulamos La mano invisible. Va a estar toda la información en la caja de comentarios ahí, en la descripción del video. Sí. La mano invisible. Amén. Es un libro que está disponible en todas las librerías a nivel mundial. Sí. Escúchame esto. Esto fue... Eso fue para el mundo entero. Worldwide, papi. Eso fue para el mundo. El mundo entero. El libro está disponible en España, en Alemania, en Argentina, en Chile, en Centroamérica, en México, en Puerto Rico, en Estados Unidos. Está disponible en todas las tiendas. Solo búsquelo. La mano invisible, Dios organiza mi historia. Y es un relato de cómo Dios me organizó mi vida aún con mis errores. Con los errores que yo he cometido en esta vida. Cómo Dios utilizó esos errores para organizar mi vida y ubicarme en el lugar donde estoy hoy día. ¿Y dónde yo estoy hoy día? Bueno, tengo una hermosa familia. Sí. A mi esposa le mandamos un saludo, a la pastora Demi, a mis hijos. Sí. Y tengo que mandarle saludos porque si no llego a casa y ya tú sabes, me regañan. Tú sabes, Alaba. yo no llego a tu casa, pero no llego el domingo. No, pero la realidad es esa, que cómo Dios organizó mi vida y utilizó mis errores, mis desaciertos, y cómo utilizó mis aciertos para llevarme al ministerio pastoral. Ajá. A cómo correr el mundo, predicar a las naciones, cómo impactar vida. Sabiendo que fui criado en la iglesia, me aparté, no quería saber del evangelio, cómo Dios utilizó todos esos procesos en mi vida para traerme a Estados Unidos, pastorear en una iglesia, trabajar con una comunidad hispana en el estado de Tennessee, en la ciudad de Murfreesboro, y por eso todo eso está escrito en este hermoso libro. Sí. No sé si ahí está el productor, lo puede. Ahí está el libro. Este libro, La mano invisible de Dios, Dios organiza mi historia, es un libro que lo puedes conseguir en todas las librerías o simplemente visita pastorismaelgarcia.com. Amén. pastorismaelgarcia.com, ahí va, usted compra ese libro. Y si pones, vamos a dar aquí un especial, un discount. Sí, vamos a tirar el discount. Sí, el código es Mente Renovada. Si tú visitas nuestras redes sociales, Pastor Ismael García en Instagram, en Facebook, y dice, mira, yo vi la entrevista, me gocé, o simplemente, mira qué fácil, simplemente pones en la caja de comentarios y compartes el video. Y compartes, sí. Te podemos dar un descuento en el libro. Es más, vamos a hacer algo más. Yo tengo unos libros, unas copias en casa. Si usted se conecta y me envía un correo electrónico, yo se lo voy a regalar. Se lo envío a cualquier parte del mundo. Cualquier parte del mundo le enviamos el libro. No importa la ciudad. Le enviamos el libro, pero tienes que enviarme un correo electrónico. ¿A dónde? ¿A dónde va a enviar ese correo electrónico? Info, así mismo, info, @ un llamado, una misión.org. ¿Ok? Info, @ un llamado, una misión.org. El correo electrónico para 5 libros. Voy a regalar 5 libros. 5 libros. Y también que escriban aquí en los comentarios los primeros 15 que escriban amén. Vamos a estar escogiendo y vamos a estar tratando de contactar con uno de esos 15 para estar haciéndole llegar de parte de Mente Renovada un libro para su vida. Amén. Eso es así. De los primeros 15 que escriban, escogemos, vamos a ponerlo por número para que sepan. Sí. De los primeros 15, el cuarto comentario y el sexto comentario, se lleva un libro. Se lleva un libro.
Ya eso está. Así que gracias por seguir aquí en Mente Renovada TV. Gracias a cada uno. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like. Aquí vamos a poner en la descripción todo sobre el libro, sobre el pastor Ismael. Gracias, pastor, por estar aquí en Mente Renovada. Y pastor, despídenos con una oración hoy aquí en Mente Renovada. Bueno, vamos a orar, pero me gustaría orar por salvación. Vamos. Vamos a orar por salvación. Dios de los cielos y Dios de la tierra, gracias por darme la oportunidad de poder estar aquí en Mente Renovada, este espacio creativo para llevar una palabra de fe, de esperanza, de salvación y poder llevar una palabra de edificación a los corazones de las personas que nos van a estar viendo de noche, de mañana y de tarde. Espíritu Santo de Dios, te pido que tú ilumines, que toque los corazones, que rompa las cadenas, liberte al cautivo. Y si hay una persona enferma, Dios de los cielos, que en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que tú pongas tu Espíritu Santo, tu mano, Dios, para sanar esa enfermedad. Todo nombre de cualquier enfermedad será sanado en el nombre de Jesús, un nombre que es sobre todo nombre. Padre, te pido, Padre, que cada persona pueda encontrar el camino correcto, el camino de la verdad, el camino que nos hace libre, el camino de Jesús de Nazaret. Hoy te confesamos en el nombre de Jesús. Y aquellos amigos que quieren confesar a Jesús en esta hora, les invito a que repitan conmigo, Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador, pero hoy reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que eres el Salvador del mundo. Hoy confieso mis pecados y te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Gracias, Jesús, por recibirme. Amén. Así que siempre mente renovada con ustedes en todo lugar y en todo tiempo. Dios le bendiga.